Buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy, 26 de marzo del presente año, con un tema bastante interesante y en esta ocasión vamos a hablar sobre las metas de tratamientos en personas que vienen con diabetes mellitus. En esta ocasión está con nosotros la doctora Soledad Erika Vázquez Miguel. Ella es especialista en medicina integrada y además pertenece al Departamento de Estrategia para la Prevención de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles. Doctora Erika, bienvenida a Telemedicina. Muchas gracias por la invitación. Mi casa, mi segunda casa. Así es. Bueno, hoy el tema que nos corresponde dar es metas de tratamiento en personas que viven con diabetes mellitus. Hay que recordar que la diabetes mellitus actualmente se considera la segunda causa de muerte a nivel mundial, nacional y a nivel estatal, pues no es la excepción. También se considera ya dentro de las muertes por enfermedades cardiovasculares, isquémicas, debido al comportamiento a asociación con este padecimiento. En cuanto a la definición de diabetes mellitus, tenemos que son alteraciones metabólicas de múltiples etiologías, caracterizadas por hiperglucemia crónica y trastornos en el metabolismo de los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas, y que pueden ser el resultado de defectos de la secreción de insulina en la acción de la misma o bien debida a ambas. También se caracteriza por una combinación de resistencia a la insulina y fallo de las células beta, asociadas principalmente a obesidad, típicamente de distribución abdominal, a los estilos de vida sedentario, que son importantes factores de riesgo para la presencia de diabetes mellitus tipo 2. En cuanto a la clasificación, hay que recordar que tenemos diabetes tipo 1, anteriormente conocida como insulino dependiente, diabetes tipo 2, no insulino dependiente, diabetes mellitus gestacional. Esta la detectamos en la semana 27 del embarazo. Otros tipos específicos de diabetes que abordan principalmente es el síndrome de diabetes monogénica, como diabetes neonatal o bien diabetes de inicio de la madurez, MODY, que van a responder mejor con el inicio de insulina. Enfermedades del páncreas exócrino, como es fibrosis quística y pancreatitis, diabetes inducida por sustancias químicas, principalmente por el uso de glucocorticoides a largo plazo, tratamientos antirretrovirales en personas que viven con VIH-Sida o después de un trasplante. Para su diagnóstico tenemos los siguientes criterios. En cuanto a la hemoglobina glucosilada, debe ser mayor a 6.5%, el ayuno mayor a 126 miligramos decilitro. Hay que recordar que también se habla de prediabetes con cifras de 101 miligramos a 125 miligramos decilitros. Podemos hacer el diagnóstico igual con dos glucemias mayores a 200 miligramos durante la prueba de tolerancia oral a la glucosa, o bien por una prueba al azar mayor a 200 miligramos decilitro, con los síntomas clásicos de diabetes, o bien ante la presencia de una crisis hiperglucémica. Los objetivos del tratamiento son el control glucémico, el seguimiento regular de los pacientes, el manejo del factor del riesgo cardiovascular y sobre todo un enfoque centrado en el paciente para mejorar la participación en las actividades de autocuidado. Actualmente la ADA nos maneja este ciclo de edición para el tratamiento glucémico centrado en la paciente que vive con diabetes tipo 2. Y uno de los principales es la revisión y acordar el plan de manejo, en el cual se tiene que establecer el plan de manejo en común de acuerdo con la persona que está viviendo con diabetes para que pueda realizar los cambios. También se debe de ser vigilancia y apoyo continuos, incluidos en el bienestar emocional. Aquí la estrategia es que podemos implementar es que las personas que viven con diabetes pasen a valoración por el área de psicología para la detección de algún trastorno alimenticio o bien del estado de ánimo o de ansiedad, también para la comprobación de la tolerabilidad de la medicación, es decir, citar al paciente quizás a los 15 días, en el caso del inicio de hipoglucemiantes orales como sulfonilureas, que tienen un alto riesgo para hipoglucemia, o bien cuando iniciamos insulina, ver que la persona no esté con presencia de hipoglucemia.
para valorar el control glucémico y evaluar también el riesgo cardiovascular, el peso, el recuento de pasos, hemoglobina glucosilada, hipertensión y lípidos. También se debe ejecutar el plan de tratamiento. En general, los pacientes que no cumplen los objetivos deben ser citados al menos cada 3 meses para reforzar las estrategias de educación. También debemos evaluar características fundamentales del paciente, su forma de vida actual, si tiene enfermedades concomitantes, ya sea autoinmunes, enfermedad cardiovascular ya establecida, no derivada de diabetes, características clínicas de movilidad, de independencia, cuestiones de tipo motivacional o si bien la persona está cursando con algún grado de depresión, y su contexto cultural y socioeconómico, que esto va a dar la pauta también para las estrategias implementar de tipo educativo. También se debe considerar factores específicos que influyen en la elección del tratamiento. Realizar un objetivo individualizado de hemoglobina glucosilada. Hay que recordar que una de las metas es llevar a una persona que vive con diabetes con hemoglobina glucosilada menor a 7%, siempre y cuando no presente datos de hipoglucemia. Entonces, por eso la importancia de individualizar los tratamientos. También debemos de evaluar el efecto en el peso y la hipoglucemia. Se debe evaluar también el perfil de efectos secundarios de la medicación, la complejidad del régimen que conlleva para la persona que vive con diabetes, la elección del régimen posológico, si son las dosis adecuadas o estamos dando a lo mejor una dosis no adecuada dependiendo de la calidad de vida que esté llevando la persona que vive con diabetes, el acceso, el costo y disponibilidad de la medicación. También la toma compartida de decisiones para elaborar un plan de tratamiento. Se le debe explicar a los pacientes cuáles son los objetivos, qué es lo que debemos de realizar para llegar a estos objetivos y orientar a nuestro paciente, educarlo y informarlo para la toma de estas decisiones, y sobre todo, pues, si vive con algún familiar o cuidador, también nos apoye en la adherencia al tratamiento. Se tienen en cuenta las preferencias del paciente. Una consulta eficaz debe incluir una entrevista de motivación, definición de objetivos y toma compartida de decisiones. Se debe de capacitar al paciente, se asegura el acceso a la educación y al apoyo del autocontrol de la diabetes. Hay que acordar el tratamiento y especificar los objetivos del SMART, que deben ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y temporalmente limitados. Todos estos son con el objetivo de la asistencia de prevenir complicaciones y optimizar la calidad de vida que tiene nuestro paciente. En cuanto a los objetivos de control en general, hacemos énfasis en el estilo de vida, hábitos de vida saludable. Hay que llevarlos o mantener su peso ideal en índice de masa corporal menor a 25. Podemos ayudarnos aquí de la dieta. Aquí se habla de la dieta mediterránea, pero hay que acordar que el plan de alimentación se debe de realizar de acuerdo a las posibilidades y adquisición de alimentos de la persona y sobre todo de las comunidades aquí en el estado. En cuanto al ejercicio, si hablamos de una persona con sobrepeso que nunca ha realizado actividad física, se puede iniciar caminar 20 minutos al día, incrementar la velocidad del tiempo, de acuerdo se va avanzando. Se aconseja que la actividad debe ser moderada e intensa y al menos 150 minutos por semana, decía, pero aquí lo debemos de hacer de forma gradual, evitando lesionar las articulaciones del paciente. Si nuestro paciente fuma, bueno, invitarlo a que abandone el hábito tabáquico, evitar el tabaquismo pasivo, que también hay que explicarle que eso confiere más daño en cuanto a su salud. En cuanto al control glucémico, la hemoglobina glucosilada debe ser menor a 7 para las guías de práctica clínica. La sociedad española aconseja, y la europea, que sea menor a 6.5% sin presencia de hipoglucemia. En cuanto al control de la presión arterial, bueno, lo ideal es que manejen cifras menores a 140/85. Hay que recordar que la última posicionamiento del AJA
pide que las cifras sean menores de 130 a 85 mililitros de mercurio. En el caso de los pacientes con diabetes, esto es lo ideal. En caso de que los pacientes ya tengan algún daño renal, deben ser menores a 125/75 para evitar que progrese el daño renal. En cuanto al control del colesterol LDL, debe ser menor a 70 miligramos de decilitro. Y entonces el objetivo es que el colesterol LDL sea menor a 70. En cuanto a la utilización de antiagregación plaquetaria, si nuestro paciente tiene cifras de tensión arterial elevadas, lípidos elevados, se debe implementar el uso de aspirina a una dosis de 100 miligramos de decilitro, de preferencia por la noche. Hay que recordar que la frecuencia de infartos es mayor a las 3 horas de la madrugada y que podemos estar previniendo la presencia de infartos en ellos. En el caso de las personas que son alérgicas a la aspirina, podemos utilizar clopidogrel a una dosis de 75 miligramos igual por las noches, y estamos previniendo la presencia de infartos agudos de miocardio en ellos. Bueno, las metas de tratamiento en cuanto a diabetes debe ser una hemoglobina glucosilada menor a 7, siempre y cuando no haya presencia de hipoglucemia. En pacientes con fragilidad, de acuerdo a su edad o comorbilidades, pueden manejarse cifras incluso hasta de un 8%, de acuerdo a la evaluación que hagamos de la persona. La glucosa basal hiperprandial debe ser entre 70 y 130 miligramos de decilitro. La glucemia postprandial menor a 180 miligramos de decilitro. Aquí es importante mencionar que debemos estar manejando, evaluando las glucemias postprandiales, que son finalmente las que confieren el mayor riesgo de glucotoxicidad y que debemos de controlar también. Y aquí sobre todo nos podemos echar a mano de la alimentación que lleve nuestro paciente. El objetivo del control de la dislipidemia es la disminución del colesterol LDL, que ha demostrado disminuir en forma significativa el riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerosa. Los valores elevados de colesterol LDL son el objetivo primario del tratamiento hipolipemiante. En pacientes que viven con diabetes, pues lo ideal es llevarlos a un colesterol LDL menor a 70 miligramos de decilitro y reducir con ello el riesgo de enfermedad cardiovascular. El objetivo primordial debe ser en pacientes con síndrome metabólico, obesidad, diabetes y pacientes con triada lipídica. En cuanto a la clasificación del ATP3 que no ha sufrido modificaciones, podemos ir evaluando que las cifras óptimas para la población en general, pues el colesterol LDL, y sobre todo en pacientes con diabetes, debe ser menor a 100 miligramos de decilitro. Ya la Asociación Mexicana de Cardiología nos recomienda que sea menor a 70 miligramos de decilitro, colesterol total menor a 200, colesterol HDL en mujeres mayor a 40 miligramos de decilitro, en hombres mayor a 50 miligramos de decilitro, triglicéridos menores a 150, colesterol no HDL menor a 190 miligramos de decilitro. Hay que recordar que la asociación de dislipidemias con otros factores de riesgo cardiovascular como diabetes, obesidad, hipertensión y tabaquismo van a incrementar el riesgo de cardiopatía isquémica en esta población. La tripleta fisiopatológica, conocida como dislipidemia aterogénica o triada lipídica, tiene más poder aterogénico que la elevación de colesterol LDL aislado, siendo responsable de la mayor parte de los infartos del miocardio en la población obesa o que vive con diabetes. Algo que nos recomienda la Asociación Mexicana de Cardiología es la mención del riesgo cardiovascular, que es la probabilidad de sufrir una enfermedad cardiovascular en un plazo determinado, que se evalúa sobre todo a 10 años. Y lo que nos recomienda para evaluar este riesgo cardiovascular son las escalas del Globo RIX, las cuales, se maneja una tarjeta para hombres, otra para mujeres, las dividen en personas que viven con diabetes y que no tienen diabetes, en fumadores y no fumadores. Y
En la parte lateral derecha se evalúa la edad en años, en la parte inferior el colesterol total y en la parte lateral izquierda la presión arterial en milímetros de mercurio, y vamos a ir entrecruzando la información de los niveles de glucosa con los de presión arterial y la edad de nuestro paciente para evaluar, determinar cuál es el riesgo de GloboRx. Se considera un riesgo cardiovascular muy alto cuando es mayor al 10% a 10 años por GloboRx en pacientes que viven con diabetes tipo 1 y tipo 2, infarto agudo del miocardio, evento vascular isquémico, tasa de filtrado glomerular menor a 60 mililitros por minuto sobre 1.73 metros cuadrados, un alto riesgo cuando es de 5 al 10% a 10 años por GloboRx, riesgo moderado entre 1 y 5% a 10 años por GloboRx, y un riesgo bajo cuando es menor a 1% a los 10 años por GloboRx. En cuanto a la clasificación de la hipertensión, tenemos que lo que en la guía práctica clínica y lo que le toma la norma oficial mexicana es la clasificación por la clasificación europea, en la cual la óptima es de menor a 120 milímetros de mercurio, la diastólica menor a 80 milímetros de mercurio, normal entre 120 y 129, y para la sistólica, diastólica entre 80 y 84 milímetros de mercurio, normal alta entre 130 y 139, y diastólica entre 85 y 89 milímetros de mercurio, hipertensión arterial grado 1 entre 140 y 159 milímetros de mercurio, para la sistólica y diastólica de 90 a 99 milímetros de mercurio, hipertensión arterial grado 2, cuando las cifras son entre 160 y 179, para la sistólica y diastólica de entre 100 y 109. Hipertensión grado 3, cuando las cifras de tensión arterial son mayores a 180, la diastólica mayor a 110, y la hipertensión arterial sistólica aislada mayor a 140 y la diastólica mayor a 90. También debemos de estratificar el riesgo cardiovascular de acuerdo a las cifras de tensión arterial y la presencia de riesgo o daño a órgano blanco. Entonces podemos evaluar que en la siguiente tabla, aquí evaluamos los factores de riesgo, el daño a órgano blanco asintomático o por enfermedad, y las cifras correlacionándolas con las cifras de tensión arterial. Por decir, un paciente con daño a órgano blanco, enfermedad renal crónica, estadio 3, o ya una persona que vive con diabetes, pero que tiene cifras de presión normal o alta, el riesgo tiende a ser moderado a alto, y así nos vamos en cada línea. En este caso es del mismo paciente, pero que las cifras de presión arterial sistólica son mayores a 180 y la diastólica mayor a 110, ya le confiere un riesgo alto o muy alto para la presencia de riesgo cardiovascular. Bueno, también algo que tenemos que realizar es evaluar la función renal de la persona que vive con diabetes, o bien ya determinar si está ya con algún grado o estadio de enfermedad renal crónica. El objetivo es la prevención, detección y remisión al especialista y el manejo de la enfermedad renal crónica de manera oportuna y temprana, y sobre todo prevenir o retardar la presencia de esta complicación en las personas que viven con diabetes. Tenemos como definición de enfermedad renal crónica que, independientemente del diagnóstico clínico, como la presencia durante al menos de 3 meses de una tasa de filtrado glomerular estimado inferior a 60 mililitros por minuto sobre 1.73 metros cuadrados, o bien la presencia de lesión renal, que la podemos evidenciar ya sea por biopsia renal, indirectamente por la presencia de albuminuria, alteraciones en el sedimento urinario, o bien a través de técnicas de imagen como el ultrasonido. La insuficiencia renal crónica terminal como tal se define como la pérdida irreversible de la función renal documentada por una tasa de filtrado glomerular menor a 15 mililitros por minuto. Es propiamente la etapa Kadoki 5 y es donde se requiere el empleo de alguna terapia sustitutiva de la función renal, ya sea diálisis o bien hemodiálisis. ¿A quién vamos a evaluar? Pues precisamente a la persona que vive con diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular establecida, pacientes mayores de 60 años, pacientes que están cursando con obesidad, personas con antecedentes familiares de enfermedad renal crónica,
personas con tratamientos prolongados con fármacos nephrotóxicos, antecedentes de insuficiencia renal aguda, la presencia de enfermedades autoinmunes, lupus, artritis reumatoides, que por la misma enfermedad tienen que estar tomando AINES, pacientes con neoplasias asociadas a enfermedad renal crónica. Bueno, a todos ellos les tenemos que estar evaluando su función renal. Para realizar esta evaluación necesitamos de una bioquímica sanguínea, glucosa, creatinina, urea, electrolitos séricos, albúmina y colesterol, y la estimación de la tasa de filtrado glomerular será mediante las ecuaciones de Merred o CKD. En cuanto a la evaluación rutinaria, la evaluación de los pacientes con riesgo de enfermedad renal, la evaluación rutinaria de los pacientes con riesgo de enfermedad renal crónica debe incluir medición de la tensión arterial, medición de la creatinina sérica y estimación de la tasa de filtrado glomerular, evaluar la presencia de marcadores de daño renal, que precisamente la albuminuria es la excreción urinaria de albúmina entre 30 y 300 miligramos del día. Es el primer signo de daño renal en pacientes con alto riesgo para enfermedad renal crónica. La presencia de proteinuria, que se define como la concentración urinaria mayor a 300 miligramos por día. El valor absoluto del cociente albúmina creatinina en orina, preferentemente en la primera hora de la mañana, es el marcador más sensible que la proteinuria en el contexto de enfermedad renal crónica secundaria a diabetes, hipertensión y enfermedad glomerular. Para considerar que una persona tiene albuminuria son necesarios 2 valores elevados en 3 muestras obtenidas durante un periodo de 3 a 6 meses. Las ecuaciones de CKD-EPI, que es la que se debe utilizar, bueno, son ecuaciones bastante largas que difícilmente las vamos a poder realizar. La ecuación de Merred también, que nos llevaría más tiempo. Bueno, afortunadamente en esta era podemos utilizar el smartphone. Hay aplicaciones donde podemos medir, con las cuales podemos medir la tasa de filtrado glomerular, en la cual nada más tenemos que poner el valor de la creatinina, el género, si es hombre o mujer, la edad en años y si pertenece o no a la raza negra, y nos dará por automático la tasa de filtrado glomerular por CKEPI o bien por Merred. Si en el caso que estemos en comunidad, bueno, podemos echar mano o más fácilmente de la ecuación de Cockcroft-Gault, que ya se desaconsejó su utilización, pero que todavía sigue siendo útil, en la cual tenemos la variante si es hombre o mujer, y se utiliza una constante de que 140 menos la edad en años por el peso en kilogramos sobre 72, que es otra constante, el valor de la creatinina plasmática, y así podemos estimar la tasa de filtrado glomerular. En mujeres, igual de la constante 140 menos la edad en años por el peso en kilogramos por una constante de 0.85. Este resultado lo dividimos entre el 72 por el valor de la creatinina plasmática y nos va a dar el resultado de la tasa de filtrado glomerular. En esta tabla podemos entrecruzar los valores de albuminuria con la estratificación de la tasa de filtrado glomerular, en la cual, bueno, ya viene descrita que si la tasa de filtrado glomerular es mayor a 90, se considera normal o alto, levemente disminuido cuando está entre 60 y 89, descenso leve, de leve a moderado entre 45 y 59 la tasa de filtrado glomerular, descenso moderado a grave de 30 a 44, descenso grave entre 15 y 29, y fallo renal menor a 15, y lo cruzamos con el valor de albuminuria, en el cual es normal o alto o leve cuando es menor a 30 miligramos de decilitro, aumento moderado entre 30 a 299 miligramos o bien 29 miligramos sobre moles, y un aumento grave cuando es mayor a miligramos de decilitro. En este caso, si cruzáramos un descenso moderado grave que va de una tasa de filtrado glomerular entre 30 y 44 con un aumento moderado de albuminuria, bueno, se consideraría un alto riesgo para enfermedad renal crónica. Y aquí las estrategias a implementar pues serían más estrictas en cuanto al control de todos los factores que están conllevando a la presencia de enfermedad renal crónica.
Bueno, tenemos como definición que la enfermedad renal crónica, independientemente del diagnóstico clínico, como la presencia durante al menos de 3 meses de filtrado glomerular estimado inferior a 60 mililitros por minuto sobre 1.73 metros cuadrados, o bien la presencia de lesión renal, que la podemos poner en manifiesto o identificarla por alteraciones histológicas en la biopsia renal, o directamente por la presencia de albuminuria, alteraciones en el sedimento urinario o a través de técnicas de imagen, como es el caso del ultrasonido renal. Lo que denominamos ya como insuficiencia renal crónica terminal, que es la pérdida irreversible de la función renal, es documentar una tasa de filtrado glomerular menor a 15 milímetros por minuto, y aquí es una etapa Kadoki 5 que ya requieren el empleo de terapia sustitutiva de la función renal. Anteriormente los pacientes se iniciaban en etapa 4, entonces vieron que no había mucho beneficio y ya se deja incluso hasta una tasa de filtrado glomerular para iniciar diálisis menor de 8 mililitros por minuto, ¿no? Porque no veían que se beneficiaran tanto las personas iniciando en esta etapa. ¿A quién vamos a evaluar? Bueno, pues de entrada a nuestro paciente que está viviendo con diabetes, pacientes con hipertensión arterial, pacientes que ya sabemos que tuvieron una enfermedad cardiovascular establecida, pacientes mayores de 60 años, pacientes con obesidad, pacientes con familiares ya con enfermedad crónica terminal, pacientes con tratamientos prolongados con fármacos nefrotóxicos. Hablamos de pacientes que que tienen lupus, artritis reumatoide, que por el mismo padecimiento tienen que estar tomando AINES de manera prolongada, antecedentes de insuficiencia renal aguda, enfermedades autoinmunológicas, que era la que mencionaba, neoplasias asociadas a enfermedad renal crónica. Bueno, para la evaluación necesitaríamos una bioquímica sanguínea, glucosa, creatinina, urea y sodio y potasio. También es importante evaluar electrolitos, en el caso de hipertensión arterial, enfocados precisamente al potasio por el uso de los YECA. En cuanto a la evaluación de la función renal, bueno, hay que medirle la tensión arterial a todos, medición de creatinina sérica y estimar la tasa de filtrado glomerular, y evaluar la presencia de marcadores de daño renal como la albuminuria, que es la excreción de albúmina de 30 y 300 miligramos al día, que es el primer signo de daño renal en pacientes con alto riesgo de enfermedad renal crónica. La presencia de proteinuria, una concentración urinaria de 300 miligramos al día, y el valor absoluto del cociente albúmina-creatinina en orina, preferentemente en la primera orina de la mañana, que es este se considera el marcador más sensible que la proteinuria en el contexto de enfermedad renal crónica secundaria a diabetes, hipertensión y enfermedad glomerular. Hay que recordar que diabetes e hipertensión siempre van de la mano, entonces con mayor razón tenemos que estar evaluando a nuestros pacientes. También, para considerar que una persona tiene albuminuria, son necesarios 2 valores elevados en 3 muestras obtenidas durante un periodo de 3 a 6 meses, ¿no? Pero si ya tenemos sospecha en la primera, bueno, empezar ya con las estrategias que he venido mencionando. De las ecuaciones para evaluar la tasa de filtrado glomerular, bueno, se recomienda la ecuación de CKD-EPI, que son ecuaciones bastante largas, pero que afortunadamente ya gracias a la tecnología tenemos acceso a los smartphones, que ya tienen las calculadoras establecidas y que nada más nos van a pedir el valor de la creatinina, decir si es hombre o mujer, la edad en años, si pertenece a raza negra o es el resto de las razas, y nos va a generar la estimación de filtrado glomerular. Decía, podemos utilizar la MEMRED Index o bien la ecuación KCD-EPI. Si estamos en la comunidad y pues por X motivo se va la luz, bueno, podemos echar en mano de la ecuación de Cockcroft-Gault, que es como la más sencilla de realizar, en la cual la realizamos de la siguiente manera: una constante que es 140, restamos la edad en años, multiplicamos esta diferencia por el peso en kilogramos y lo vamos a dividir en 72, que también es una constante, por la creatinina plasmática en miligramos y decilitros. Para las mujeres es igual, nada más se agrega otra constante que es 0.85 y así nos da la tasa de filtrado glomerular. También tenemos
que es estratificada a los pacientes. Esa es otra tabla, entonces en la cual tenemos ya los valores por bueno, también igual la parte en la primera de la tabla de la izquierda, lo que son las G1 son los grados, si es normal o alto de acuerdo al filtrado glomerular, y la tasa de filtrado glomerular a la derecha. Si se considera normal o alto cuando la tasa de filtrado glomerular es mayor a 90, levemente disminuido entre 60 y 89, descenso leve o moderado de 45 a 59, descenso moderado grave entre 30 a 44, descenso grave en 15 a 29, y ya falla renal o enfermedad renal crónica terminal para terapia de reemplazo es menor a 15 litros por metro cuadrado. Bueno, y ya teniendo la evaluación de la tasa de filtrado glomerular, también lo vamos a compaginar con las categorías de albúmina, y también que va de normal a con un aumento leve entre menor a 30 miligramos de decilitro, o bien 3 miligramos moles de albúmina, una dox cuando el aumento es moderado, y va de 30 a 299 miligramos, o bien de 3 a 29 miligramos de moles, o aumento grave cuando se considera mayor a 300 miligramos, o bien mayor a 30 miligramos de moles. Entonces, por decir, un paciente que tiene descenso grave, la tasa de filtrado glomerular es de 15 a 29, pero su albúmina es normal, bueno, se considera un riesgo moderado para falla renal. Sería un riesgo leve, ¿no? Que hay en el amarillo, cuando en el color naranja o la semaforización naranja es moderado, el rojo ya es alto. Cuando vamos a referir al nefrólogo, hay que ver a los pacientes cuando tienen una tasa de filtrado glomerular menor a 30 por minuto, o bien si ya tenemos elevación de creatinina mayor a 1.5 o 1.8, hay que mandarlos a evaluar y descartar ya algún daño de nefropatía. Pacientes mayores de 80 años o con filtrado glomerular menor a 20 mililitros por minuto sobre 1.73 metros cuadrados. Los pacientes mayores de 70 años con filtrado glomerular entre 30 y 45 por minuto, hay que remitirse a nefrología en caso de progresión de la albúmina, 2 controles consecutivos del cociente albúmina-creatinina cercano a 300 miligramos. Según la albuminuria también, si el cociente es mayor a 300 miligramos o equivalente a proteinuria mayor a 300 miligramos en 24 horas, hay que remitirlos al nefrólogo. La evaluación con nefrología, entre más temprana, pues es mejor también, porque nos va a ayudar a estar retardando la presencia de nefropatía. Albuminuria o el cociente albúmina creatinina confirmado mayor a 300 miligramos por gramo, a pesar de un adecuado tratamiento y control de la presión arterial, también hay que referirlo a nefrología. Hipertensión refractaria, 3 fármacos a dosis plenas y ausencia de control, amerita valoración. Aumento de la albuminuria a pesar del tratamiento adecuado. Y cuando vamos a referir de manera inmediata cuando se sospecha de falla renal aguda, enfermedad renal crónica con superposición de falla renal, es decir, ya tenemos un grado de nefropatía, pero se agrega por algún motivo, se deshidrató el paciente, bueno, y esto le genera una falla renal aguda, bueno, requiere de valoración por nefrología. Hipertensión arterial maligno acelerada con sospecha de enfermedad renal subyacente, o bien la presencia de hipercalemia mayor a 7 miliequivalentes por litro, que ya también se considera como una emergencia renal. De manera referencia urgente, pacientes con síndromes nefróticos, nuevos casos de enfermedad renal crónica detectados en estadio 4, enfermedad sistémica con evidencia de enfermedad renal crónica, hipercalemia entre 6 a 7 miliequivalentes, deterioro agudo de la función renal, una tasa de filtrado glomerular mayor a 15. De manera ordinaria, hipertensión refractaria, presiones de 150 a 90 milímetros de mercurio, a pesar de combinaciones de 3 antihipertensivos, la presencia de proteinuria con hematuria, diabetes mellitus con incremento de proteinuria sin presencia de retinopatía, enfermedad renal grado estadio 3 con hematuria, son los que vamos a referir a nefrología.
Y el objetivo, decía, es identificar la etiología de la enfermedad renal crónica, establecer un plan de manejo para disminuir la progresión del daño renal, identificar, prevenir y tratar complicaciones asociadas a la progresión de la enfermedad renal crónica y otorgar y facilitar el inicio de terapia renal sustitutiva si es el caso. En cuanto al tratamiento, bueno, me voy a ir un poquito rápido. En cuanto al tratamiento, la primera línea de medicamento en los pacientes que son recién diagnosticados con diabetes sigue siendo la metformina. Tiene eficacia para la reducción de hemoglobina glucosilada, tiene un riesgo menor para la presencia de hipoglucemia, tiene un efecto controversial ahí sobre el peso. Los efectos secundarios suelen ser gastrointestinales y muy rara vez, y eso hablamos de dosis altas, la acidosis láctica, es un coste bajo. La Organización Mundial de la Salud también es de parte de las recomendaciones que emite, también apoya el uso de metformina en los pacientes con recién diagnóstico de enfermedad renal, de diabetes. Si los niveles de hemoglobina no se alcanzan y los de glucosa, podemos combinar con otros fármacos. Podemos combinar metformina con una sulfonilurea, que tiene una eficacia alta para reducción de hemoglobina glucosilada, un riesgo moderado para hipoglucemia, nos tiende a ganar igual un incremento de peso. Hay un bajo riesgo el riesgo es alto en cuanto a la hipoglucemia y el costo es bajo. También podemos utilizar metformina más tiazolidinediona, tiene una alta eficacia para disminución de hemoglobina glucosilada, un riesgo bajo para hipoglucemia. También hay aumento de ganancia de peso, edema, insuficiencia cardíaca y fracturas, y el costo es alto. También lo que actualmente recomiendan las guías y es la boga es la utilización de metformina combinado con un inhibidor del DDP4, un receptor de GLP-1, que tienen una eficacia para reducción de hemoglobina intermedia, tienen un riesgo bajo para hipoglucemia, en cuanto al peso es neutro y sus efectos secundarios suelen ser raros. Aquí el problema sería que el costo es alto. En cuanto a la metformina, el siguiente esquema sería metformina más un antagonista general basal. Tiene alta eficacia para reducción de hemoglobina glucosilada, riesgo bajo para hipoglucemia, hay pérdida ponderal y los efectos suelen ser gastrointestinales, pero el costo también es alto. Si con esa terapia no responde, podemos utilizar metformina más una insulina, sobre todo basal o intermedia. La eficacia para hemoglobina glucosilada, pues la reducción de hemoglobina glucosilada es alta, el riesgo es alto para hipoglucemia por el uso de insulina y la ganancia ponderal es variable. Si con este esquema no mejora, bueno, a los 3 meses podemos combinar un tercer fármaco que puede ser metformina más una sulfonilurea más puede ser tiazolidinediona, un inhibidor de la DDP4, inhibidor del GLP-1 o bien insulina, y así nos vamos hasta completar los esquemas. Cuando los pacientes ya no responden a ninguno de estos esquemas, es importante iniciar con insulina. Este es otro cuadro que igual es un esquema que es bastante práctico, en el cual, bueno, la recomendación siempre gira alrededor de la dieta, ejercicio y educación terapéutica del paciente que vive con diabetes, que en sí es la piedra angular. Si no tiene una buena dieta nuestro paciente, si no realiza ejercicio, aunque demos los mejores medicamentos, no vamos a tener éxito. Es importante que estén cimentados todas estas 3 esferas en cuanto al tratamiento, ¿no? Recomiendan insulina basal más otros inhibidores y podemos ir añadiendo, combinando los esquemas de acuerdo también a si hay si debuta, si es recién diagnosticado, de acuerdo si es el tratamiento con corticoides, si el paciente ya tiene fragilidad o cuidados paliativos, en el caso de la insuficiencia renal o está insulinizado, vamos a ir eligiendo el esquema adecuado para ellos. La reducción esperada de hemoglobina glucosilada, de acuerdo a los esquemas, bueno, en intervención con insulina se espera que la disminución de hemoglobina glucosilada sea mayor a 2.5,
con metformina de 1.5%, con sulfonilurea de 1.5%, con glinidas de 1 a 1.5%, con tiazidas de 0.5 a 1.4%, con inhibidores del alfa-glucosilada de 0.5 a 0.8%, con antagonistas del receptor de GLP-1 va de 0.5 a 0%, con pragliptina de 0.5 a 0% y con inhibidores de la DDP4 de 0.8%. Entonces, la que mejor nos ayuda a disminuir hemoglobina glucosilada es la insulina, aunque tratamos un poco más de concientizar a los pacientes. La insulinización oportuna en diabetes tipo 2, bueno, es sobre todo para asegurar el control glucémico durante el tiempo que sea necesario y sin importar la causa del descontrol. El objetivo de insulinizar a los pacientes es proporcionar la mayor cantidad de reemplazo fisiológico de insulina como sea posible y llevar a metas de tratamiento a los pacientes. Les decía, de acuerdo a las guías, va de menor a 6.5, incluso hasta 6. Para la ADA de menor a 7, las guías de práctica clínica mexicana, bueno, recomiendan que sea menor a 7%, y de acuerdo a los estudios, pues les va mucho mejor a los pacientes cuando tienen una hemoglobina glicada menor a 7, precisamente porque mejora en cuanto a la función renal, hay mejoría en cuanto a nivel de retinopatía, no así a nivel de neuropatía, pero sí podemos mejorar las condiciones de la persona que está viviendo del paciente. Les decía, en cuanto a las insulinas, tenemos ultra lentas, intermedias y rápidas. Entonces, de acuerdo a a las metas que planteamos con los pacientes son los fármacos a utilizar. No me voy a detener mucho porque no es la plática. Y bueno, es importante, como les decía, educar a los pacientes. Si los vamos a iniciar con insulina, es importante explicarles las áreas donde se las pueda administrar, cómo preparar la dosis de insulina que se va a administrar y al momento de la aplicación. Entonces, todo esto lo podemos trabajar de manera adecuada en los grupos de ayuda mutua. Decía, el objetivo es llevar a esto al paciente, ¿no? Que sea lo más fisiológico posible los tratamientos, sobre todo con insulina, imitar a lo fisiológico. En cuanto a las estatinas, en caso de los pacientes tengan colesterol LDL, colesterol total mayor a 200, bueno, se sigue siendo la primera opción las estatinas, ya que inhiben la enzima 3-hidroxi-3-metilglutaricoenzima A y reductasa, lo que impide que se convierta en mevalonate y disminuye la síntesis de otros precursores del colesterol, reduce la síntesis de LDL por mayor catabolismo y menor producción, y su efecto sobre todo en triglicéridos controversial. No se debe administrar en el embarazo y está contraindicada en enfermedad hepática aguda crónica, y hay un aumento de transaminasas, enzimas hepáticas del primer mes. Puede haber efectos adversos como insomnio, fatiga, intolerancia gástrica e incluso rhabdomyolysis. Los fármacos hipolipemiantes y sus efectos son, en cuanto a las estatinas, reducen el colesterol LDL en un 18 a 55%, incrementan el colesterol HDL en un 3 al 15% y triglicéridos en un 70 al 30%. Se puede agregar también al tratamiento ezetimiba, que también reduce el colesterol LDL en menor a 18 a 20%, colesterol HDL en 1 al 5% y triglicéridos de 5 a 11%. También, dependiendo de cada paciente, podemos utilizar resinas de intercambio iónico que inhiben el colesterol LDL, disminuyen el colesterol LDL en 15 al 60%, incrementan HDL en un 3 al 5% y triglicéridos los disminuyen en un 1%. Los fibratos, sobre todo en el caso de las hipertrigliceridemias, bueno, disminuyen un 5 al 20%, el colesterol LDL, el HDL lo incrementan un 10 al 35% y disminuyen los triglicéridos en un 20 al 50%. Los ácidos omega 3 lo incrementan un 20% del colesterol LDL, no tiene efecto en el colesterol HDL y en triglicéridos del 20 al 30%. Inhibidores de la PCAS, de la PCSK9, de la proteína convertasa de las proteínas tirosina, quisina tipo 9, disminuyen el colesterol LDL
de un 60 a 70%, colesterol HDL entre 4 y 7% y triglicéridos de 2 a 17%. Los fármacos de elección en este caso serían podemos utilizar atorvastatina, una dosis de 10 a 80 miligramos día. Reduce el colesterol LDL en 36 al 50%, triglicéridos un 20 a 30, un aumento de HDL de 2 a 6. La pravastatina en una dosis de 20 a 80 miligramos reduce el colesterol LDL en 27 a 40%, triglicéridos del 10 al 15 y aumento del 5% en HDL. La simvastatina en dosis de 10 a 80 miligramos con reducción de LDL de 30 a 50, reducción de triglicéridos en 15 al 20 y HDL incrementa en 5 al 10%. La rosuvastatina de 10 a 40 miligramos de dosis al día reduce el 40 al 50% de colesterol LDL, de triglicéridos en 20 al 30%, incrementa un 5 al 10% de HDL. La fluvastatina en 40 a 80 miligramos al día se pueden utilizar, reduce colesterol LDL un 30 al 40%, triglicéridos en un 20% e incrementa HDL un 5 al 10%. Lovastatina podemos utilizar una dosis de 20 a 80 miligramos día, reduce el 30 al 45% de LDL, triglicéridos del 10 al 30% y incremento de HDL un 5 al 10%. En cuanto a los fibratos, igual se recomienda para los casos de hipertrigliceridemia, modifica la composición y concentración de las lipoproteínas de muy baja densidad, en densidad intermedia, reduce las concentraciones de triglicéridos en 20 al 70%, incrementa la concentración de HDL en 15 al 20%, va a estar contraindicado en enfermedades hepáticas, ya que puede elevar las transaminases y CPK, tiene efectos adversos que pueden potenciar los efectos dicumarínicos y lipotoxicidad biliar. El esquema alterna con estatina reduce el costo sin alterar su potencia. Los fibratos a utilizar son el besafibrato, va de una dosis de 400 a 600 miligramos al día, reduce LDL en 15%, reducción de triglicéridos de un 20 al 50% y un aumento de HDL del 5 al 20%. Y si vemos la tabla, la mayoría tiene ese rango de porcentaje tanto para reducción de LDL, reducción de triglicéridos e incremento de HDL. También podemos utilizar besafibrato rectal 400 miligramos, gemfibrosila de 900 a 1200 miligramos, gemfibrosilo rectal de 900 miligramos, etofibrato de 500 miligramos, fenofibrato de 200 miligramos y ciprofibrato. Bueno, con esto concluiría mi participación. Decía, hay mucho por hacer con las personas que viven con diabetes. Las estrategias pues se deben de implementar desde el inicio del diagnóstico de diabetes en ellos y evaluar el riesgo cardiovascular desde su inicio para poder fijar las metas de tratamiento con ellos. Interesante, ¿no? Muy interesante y bastante amplia y sobre todo clara el tema del día de hoy. Su domicilio de sus oficinas, doctora Soledad. De la oficina de la Secretaría es en Miguel Cabrera 514. Ahí pueden encontrarla cualquier no sé, dato que les interese o cualquier pregunta que le quieran hacer, también ahí la podemos encontrar a la doctora Soledad Erika Vázquez Miguel, ¿verdad? Especialista en medicina integrada. Pues no me queda más, doctora, ya han preguntado y no me queda que darle las gracias por haber estado con nosotros y próximamente nos veremos. Sí. Muchas gracias, doctora. Gracias.